Les he subido ya este documento a la plataforma, por un lado, y por el otro también les he subido dos libros creo que les he subido ya de la materia para que lo tengan ahí como referencia. Bueno, hemos empezado con este capítulo que estudia la geometría diferencial. Vamos a estudiar tanto las curvas como los planos, o como las superficies, mejor dicho, de manera más general. Y por supuesto, vamos a ver también en este capítulo lo que son los invariantes vectoriales. Todo esto ya hemos visto, es un pequeño repaso que hicimos la clase anterior de lo que ustedes seguramente han visto también en cálculo 2. Son curvas que se definen en el plano o en el espacio a través de formas o de ecuaciones vectoriales, ¿no? Y como cualquier vector, cumplen con las leyes de composición interna y externa de los vectores. Y al ser función, bueno, puedo hacer algunas cosas, como por ejemplo calcular un límite, se cumplen las propiedades de los límites, puedo derivar un vector. Su interpretación, como también creo que vimos la clase anterior, cómo se derivan o cómo se encuentran las derivadas de orden superior. Fíjense que estas derivadas son derivadas totales, no son derivadas parciales, ¿no? Por ahora. Después vamos a volver a las derivadas parciales, pero ahora son derivadas totales porque solo tenemos un parámetro, una variable de derivación que es esta variable extrínseca, ¿no? Que les dije que es extrínseca porque es una variable que se ve desde afuera. Es una variable que trabaja con los ejes X, Y y Z, o con las variables X, Y, Z del sistema canónico tradicional, ¿no? de nuestro sistema de referencia. Aquí vemos también algunas propiedades de las sumas y de los productos en la derivada. Esta propiedad tan trivial como ven acá, sin embargo, es fundamental para entender lo que es un espacio vectorial plano. La base canónica define espacios vectoriales planos. Esta propiedad también es importante porque acá lo que me está diciendo es que debería derivar el vector y debería derivar la función escalar que multiplica al vector como un producto, utilizando la regla de Leibniz, ¿no? Y eso, cuando tengo un vector de este tipo, en base canónica, debería seguir cumpliéndose, debería tener la derivada del primero, que es este, por el segundo sin derivar, que es este, más el primero sin derivar por la derivada de y. Pero la derivada de y es el vector nulo, porque y es un vector constante, sus componentes son 1, 0, 0, por lo tanto se queda simplemente la derivada de la componente y no se deriva el vector porque el vector es constante. ¿De acuerdo? Eso no siempre sucede. Más adelante vamos a ver que el vector también va a poder ser derivado y en ese caso vamos a encontrarnos con algunas dificultades o algunas sorpresas de que cuando yo derivo un vector ya no obtengo un vector. Necesitamos unos elementos de conexión para que la derivada de un vector siga siendo un vector. Eso vamos a ver más adelante. Luego vimos la rectificación de la curva, y la rectificación de la curva no es más que hallar la longitud de arco de una trayectoria curvilínea como esta, por ejemplo, y si la hacemos tan pequeña y hablamos de valores incrementales, la longitud de arco simplemente se encuentra con elementos incrementales, ¿no? Pero cuando quiero ser más preciso, los elementos incrementales se vuelven elementos diferenciales y este vectorcito que tengo acá, este vectorcito que va desde ahí hasta ahí, lo puedo representar en su forma diferencial y en el espacio, porque estoy aumentando la variable z de esa forma, ¿no? Luego hemos hecho un producto escalar, hemos distribuido ese producto escalar sin olvidarnos de que estamos en base canónica y el resultado de eso nos permite calcular o hallar esta expresión que corresponde a la longitud de arco en una forma pitagórica, con una visión extrínseca. Y esta fórmula, de manera particular, a mí me gusta, pero no quiere decir que a ustedes también les vaya a gustar, pero es bastante útil. Y el arco, en general, lo vamos a poder escribir así, ¿no? Por supuesto, esto va a estar definido en un intervalo A y B de la curva. La curva va a estar así, esto va a ser el instante A y este va a ser el instante B. Hicimos algunos ejemplitos de aplicación, cómo puedo hallar la longitud de arco cuando tengo una curva expresada como una ecuación escalar de punto, vale decir, como una ecuación como esta, ¿no? Y igual a f de x, una parábola o lo que ustedes quieran.
¿Cómo encuentro una longitud de arco cuando tengo esto? Hay dos formas. Uno, utilizando parametrización de Monge, como les había dicho en la clase anterior, haciendo que x, por ejemplo, valga un parámetro. O se queda como x, o le cambio t, no me interesa eso. Y la segunda es, como ya tengo y despejado en términos de x, simplemente tendré que y como va a ser una función que depende de t, porque x es igual a t. Entonces, esta es una forma de parametrizar sencilla cuando tengo curvas en el plano. Y en el espacio también se puede usar esta forma de parametrizar. A esta forma de parametrización se le llama parametrización de Monge, con G. No es con J, este es con G. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tengo coordenadas polares? Si la curva me la da en coordenadas polares, vale decir, no sé, R igual a coseno del ángulo, digamos una cosa así. Es una curva también, ¿no? Y el ángulo que varía, no sé, de un determinado valor de sub 0, tita sub 0 hasta un valor determinado tita sub 1, por ejemplo. Esta expresión está en términos de las variables x y esta otra está en términos de las variables radio y el ángulo. Por lo tanto, pertenecen a geometrías diferentes, a espacios vectoriales diferentes. Por lo tanto, esta fórmula no sirve para calcular si la curva me la dan así, pero puedo hacer algunos trucos. Puedo establecer o escribir las ecuaciones de transformación para las coordenadas polares, por ejemplo, así. No se olviden, eso son coordenadas polares, en cálculo 2 han visto. X es igual a R coseno del ángulo, Y es igual a R seno del ángulo. Estas ecuaciones de transformación tienen una gran ventaja, ¿no? Vinculan las variables X y Y, que corresponde a un modelo geométrico rectangular, con las variables R y θ, que corresponde a un modelo geométrico polar. Estoy vinculando dos modelos geométricos diferentes, dos geometrías diferentes. Pero me voy a quedar con X y Y, porque aquí no voy a hacer transformación de vectores. Lo único que voy a hacer es parametrización. Entonces, lo que voy a encontrar es diferencial de X y diferencial de Y, porque eso es lo que necesito para esta formulita, pero lo voy a encontrar al diferencial de X y al diferencial de Y en términos de R y de θ. No estoy haciendo transformación de bases ni nada por el estilo acá, solo estoy parametrizando. En vez de quedarme con diferencial de X, lo único que estoy haciendo es encontrar el diferencial de X como función de R y de θ, nada más, pero son formas escalares, no son formas vectoriales. Luego los elevo al cuadrado porque eso necesito para la fórmula, hago las operaciones que correspondan, hay dos términos que se cancelan, hay algunos términos que puedo sumar y encuentro que esto es equivalente a esto. Pero esta forma de medir distancias ahora ya está en un modelo geométrico diferente, corresponde a las coordenadas polares y si nos fijamos ya no es pitagórico. Para que sea pitagórico esto debería ser 1 o 1, ¿no? Como Pitágoras, digamos. Pero aquí tengo 1 y aquí tengo una variable, o sea, es otra cosa. Ya no es Pitágoras, ¿no? Ya no es la hipotenusa que estaría calculando de ese triángulo que veíamos arriba. Ahora tengo otra forma de medir esa distancia porque estoy utilizando una geometría diferente. Esto se llama coordenada curvilínea, en otras palabras. Pero lo estoy haciendo en la visión extrínseca de haber utilizado las variables X y Y para encontrar algo que de otra forma lo hubiese tenido que encontrar transformando vectores, porque se puede hacer de otra forma también esto. Pero me estoy evitando ese trabajo y lo estoy haciendo todo en el dominio escalar, digamos. Como esta es la formulita al que hemos llegado, puedo hacer lo mismo que en las coordenadas polares, puedo factorizar alguna de las variables, hemos despejado θ, y me queda una expresión como esta, y finalmente una formulita para encontrar distancias como esta, que es totalmente diferente a esta otra. Esto es cuando mis variables son X y Y estas son cuando mis variables son R y θ. ¿De acuerdo? Y la longitud de arco, jóvenes, la longitud de arco, no es solo encontrar la longitud de arco, a veces perdemos la riqueza y perdemos la idea intuitiva de decir, bueno, calculo la integral y ¿qué pasa, no? La idea intuitiva va más allá. La longitud de arco, jóvenes, es una forma casi inmediata de entender la métrica de un espacio vectorial, porque a través de esta expresión, bueno, esto ya no debería haber, esto está de más, porque a través de esta fórmula yo estoy cuantificando una longitud, en este caso, una longitud que tiene que ver con la forma como mido la distancia en una métrica diferente, una geometría diferente, un espacio vectorial diferente.
Y la longitud de arco es más que una sola expresión, es un funcional, así se llama. Los funcionales, como habíamos hablado en la clase anterior, son funciones, pero a la entrada ya no tengo un real, ya no tengo un vector. A la entrada tengo toda una función que tiene que estar acotada. Y a la salida tengo un número asociado a esa función. ¿A qué estoy metiendo en este funcional? Estoy metiendo la ecuación de una curva. Y está acotada entre tita sub 1 y tita sub 2. Y el resultado de esto me va a dar un escalar. Por lo tanto, a la longitud de arco se le llama funcional. Desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de la mecánica del medio continuo. Los civiles seguramente van a ver eso más arriba con algún colega nuestro que da también esa asignatura. No sé si lo verá o no, pero las longitudes de arco son funcionales. Y esos funcionales los puedo maximizar o minimizar. Y cuando eso hago, lo que yo estoy calculando es un extremal. Así se llama. Cuando yo maximizo un funcional, su máximo o su mínimo se llama extremal. Y la longitud de arco es un funcional. Y además de esa connotación de medida o de optimización, la longitud de arco está bien asociado a este concepto que se llama la métrica de un espacio vectorial. Es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Esta es la métrica, por ejemplo, del espacio cartesiano rectangular. Es una métrica súper elemental, es una métrica unitaria, está asociada al factor idéntico, es la matriz identidad. Y al ser solo una matriz diagonal, con unos en la diagonal principal, lo que me está diciendo es que la métrica en el espacio x y z, cuyas variables son x y z, es una métrica ortogonal, porque no hay términos cruzados. No hay un término acá, no hay un término acá, todos son cero, solo tengo términos en la diagonal principal. Cuando eso sucede, la métrica es ortogonal. Y como tengo uno y tengo uno en la diagonal principal, quiere decir que los vectores que generan este espacio vectorial cuyas variables son x, y z son vectores unitarios. Por lo tanto, fíjense, la base conformada por los vectores i, j, k tienen una métrica asociada al factor idéntico, a la matriz identidad, son vectores unitarios y además son perpendiculares entre sí. ¿De dónde ha salido esto? Ha salido de nuestra longitud de arco. Fíjense, solo he tenido que copiar, eso vimos también en la clase anterior, solo estoy repasando un poquito esto. Solo tuve que copiar esto, ¿no? Diferencial de x elevado al cuadrado también. Aquí teníamos elevado al cuadrado, más diferencial de y al cuadrado, más diferencial de y al cuadrado, más diferencial de z al cuadrado. Lo único que he hecho es fijarme cuáles son los coeficientes numéricos del diferencial de x, del diferencial de y del diferencial de z. Son uno. Este es para el diferencial de x, este es para el diferencial de y, este es para el diferencial de z. No hay términos cruzados, no hay diferencial de x por diferencial de y, por ejemplo. Eso ocurre cuando la métrica es oblicua, cuando la métrica no es perpendicular. Entonces, por ejemplo, si esta es la variable 1 y esta es la variable 2, en la posición 12 debería haber un 1 también. Entonces ya tendría una métrica mucho más general. Para el caso de la longitud de arco en términos de las variables polares, fíjense, esta es la primera variable, por lo tanto en la posición 1 tendré 1, pero en la posición 22 tendré r al cuadrado. Y los términos cruzados, fíjense, acá aparece un término cruzado y aquí aparece otro, los términos cruzados se anulan, por lo tanto es una métrica ortogonal también, pero el primer vector de esta base es unitario y el segundo vector de la base ya no es unitario, vale r, es r al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto hay que sacarle la raíz y simplemente valdría r, porque aquí estoy haciendo un producto escalar para encontrar esos términos con otra visión, digamos, ¿no? Para encontrar exactamente lo mismo. Veamos un ejemplo. Creo que esto también ya lo hicimos. En el ejemplo lo que nos están dando es un vector en términos de las variables x y z, es un vector que depende del parámetro t, es un vector funcional, es una función, sus coordenadas son estas, este es el intervalo donde yo voy a evaluar la longitud del arco, la curva es esta, la he dibujado en MATLAB, encuentro lo que me dice la formulita es esta, ¿no? La fórmula es esta. Pero en esta fórmula hay tres
variables. Hay el diferencial de x, hay el diferencial de y y hay el diferencial de z. ¿Con cuál voy a integrar? Necesito parametrizar a la fuerza que las tres variables dependan de una única variable. Y eso se logra fácilmente con las ecuaciones de la curva, ¿no? Con estas ecuaciones. Porque x depende de t, y depende de t, y z depende de t. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar sus diferenciales. El diferencial de x va a ser 2t. 2 por el diferencial de t. ¿Cuánto vale el diferencial de y? Como esto vale y, va a ser primero derivar la función 1 sobre t por el diferencial de t. Y luego derivo esto, 2t por el diferencial de t. Como ya tengo diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, lo que voy a hacer ahora es elevarlos al cuadrado a cada uno de ellos y sumarlos. Ese resultado es este. Hacemos un poquito de álgebra, sacamos un común denominador, hacemos más álgebra. Este ejercicio nos permite hacer eso. No siempre se puede, pero en este ejercicio sí. Este término lo vuelvo un binomio elevado al cuadrado. Los términos al cuadrado puedo cancelarlos. Este y este con este de la raíz. Me queda simplemente eso e integramos en el intervalo que nos han pedido. Y la longitud de arco había sido e elevado al cuadrado. Eso es lo que mide esta distancia, desde acá hasta acá. Siguiendo la forma de la trayectoria, ¿no? Siguiendo la forma de la trayectoria. Hasta ahí hicimos la clase anterior. Veamos otros ejemplos. Expresar la longitud de arco en coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas es esto. En coordenadas cilíndricas ocurre una cosa bien interesante, ¿no? En coordenadas cilíndricas tenemos una extraña mezcla entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas rectangulares. Es un sistema de referencia intermedio entre la base canónica, cuyas variables son x, y z, porque acá todavía permanece z, z es igual a z, y las variables x y y, que ahora están vinculadas con nuevas variables como son el radio y el ángulo. Esto ya sé cuánto vale. Su longitud de arco, si solo tuviese x, si solo tuviese y, ya lo hemos hecho. Vale esto. Vale esto. R al cuadrado más R al cuadrado por el diferencial de θ al cuadrado. Pero hay una variable más ahora, que es z, pero z no cambia, por lo tanto su elemento diferencial va a ser simplemente diferencial de z. Por lo tanto, en coordenadas cilíndricas, la longitud de arco es esta. La misma que las polares, incluida esta. ¿Y por qué coloco simplemente diferencial de z? Porque z sigue siendo cartesiana rectangular. Su vector sigue siendo k. Por lo tanto, no pasa nada con z. Permanece ahí inocuo, ¿no? Sin ningún efecto. Solo ha habido cambio en x y en y porque esas variables, x y y, dependían de otras. Se cambiaban, se transformaban en términos de r y en términos de θ. En cambio, z sigue siendo la misma. Su métrica asociada, esa matriz que hemos visto hace rato, será la misma que hace rato. Hace rato teníamos en polares solo estas dos. Pero ahora, como tengo una métrica de dimensión 3, tengo que aumentar camas en la diagonal que corresponde, porque la primera posición es para el radio, la segunda posición es para el ángulo, y la tercera posición de esta diagonal es para la tercera variable, que es z. Esta es una métrica ortogonal también, por eso el resto se llena de ceros. En coordenadas esféricas, lo mismo. Vamos a usar métrica extrínseca desde afuera. Todo lo voy a resolver en términos de x, de y de z, pero en el camino voy a meter las variables r, θ y φ. Y su métrica es esta. Así mido distancias. Fíjense, es mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Igualito que en las polares. Voy a encontrar el diferencial de x, el diferencial de y, el diferencial de z, los voy a elevar al cuadrado, los voy a sumar y voy a obtener decididamente esto. Eso. ¿De acuerdo? Vamos a obtener exactamente eso. Sería bueno que en su casa ustedes lo hagan, lo demuestren, ¿no? No se queden únicamente con lo que ustedes ven en el documento y me crean. Es probable que tal vez me haya olvidado o me haya equivocado, entonces siempre es bueno que cuestionen lo que yo hago. A veces yo esto transcribo, ¿no? No copio de ningún lado, yo voy transcribiendo, voy poniendo cosas y a veces en lugar de θ tal vez pongo φ y ya está, con eso se ha arruinado todo. El orden de las variables en esféricas es el siguiente, ¿no? Primero siempre es la variable radio, luego está el ángulo de elevación y luego el ángulo de azimut, que es φ. Y su métrica asociada es la misma. Lo único que tengo que hacer es fijarme cuánto es el coeficiente numérico de la primera variable, del diferencial de r. 1. ¿Cuánto es el coeficiente
de la segunda variable, que es diferencial de tita, r al cuadrado. ¿Cuánto es la variable o el coeficiente de la tercera variable? Es r al cuadrado seno al cuadrado de tita. No hay términos cruzados, no hay diferencial de r por diferencial de tita. No existe diferencial de r por diferencial de z. Si hubiesen esos términos, tendría que fijarme cuánto vale su coeficiente numérico, el que está delante. Y ese es el que tendría que poner en la posición que corresponde. Ahora, ¿cómo yo elijo la posición? Es fácil, ¿no? Esta es la posición 1, 1, porque tengo dos r's elevado al cuadrado. Esta es la posición 2, 2, porque tengo dos ángulos por estar elevado al cuadrado. Esto me está diciendo que hay dos ángulos, por lo tanto es un 2 para tita y el otro 2 para tita. Y aquí me dice que tengo dos zetas, por lo tanto su posición será 3, 3. Porque z es la tercera variable. Si hubiese habido, por ejemplo, diferencial de r, diferencial no, perdón, esto es phi, ¿no? Esto es phi. ¿Ven? No tienen que hacerme caso todo lo que yo pongo, esto es phi. Si hubiese puesto diferencial de tita y diferencial de phi, si esto hubiese ido en la posición 13. En la posición 13 hubiese ido esto, acá, en esa posición. Pero no se olviden de que este producto es conmutativo. Por lo tanto, tendría que poner una mitad acá y la otra mitad acá. Tendría que dividir, si digamos tenía 2 más 2 veces, una cosa así, por acá, más 2 veces diferencial de r, diferencial de tita. Supongan que sale ese término adicionalmente después de haber desarrollado todo esto, encontrando sus diferenciales totales que hay que hacer para r, para tita y para phi, ¿no? Va a ser un poco más largo que para las polares. Si me salía esto, yo tenía que poner 1 acá y 1 acá, porque sumados 1 más 1 me dan 2. Porque esta es la posición 13 y esta es la posición 31. Por lo tanto, esta estaría englobando a ambas. Tengo que distribuir la mitad a uno y la mitad al otro. Lo mismo tendría que hacer para esta posición y lo mismo para esta. Ahora, esta matriz que le estamos llamando métrica es bien interesante, porque habiendo hallado esta métrica, por ejemplo, yo puedo sacar directamente el jacobiano de transformación. A ver, para la clase, preguntas. ¿Cuánto vale el jacobiano de transformación en coordenadas polares? Les estoy preguntando cosas de cálculo 2. R. Correcto. Es el determinante de esta matriz en raíz. El determinante, como es una matriz diagonal, su determinante es el producto de la diagonal. R al cuadrado. En raíz, R. En cilíndricas, R también. 1 por R al cuadrado por 1, 1. En raíz, R. ¿Cuánto valía en esféricas el jacobiano de transformación? R al cuadrado por el seno de tita. 1 por R al cuadrado por R al cuadrado seno al cuadrado de tita. Me va a dar R a la cuarta seno al cuadrado de tita. En raíz, R al cuadrado seno de tita. Fíjense que esta matriz incluso me está dando el jacobiano de transformación. Me está dando el elemento de volumen acá. O sea, esta matriz es fundamental por eso, ¿de acuerdo? Y fíjense, se halla de la forma que les estoy diciendo. Así de fácil. No estoy haciendo transformaciones entre bases, nada. Simplemente estoy haciendo un poquito de álgebra y de trigonometría. No me estoy queriendo complicar todavía la vida, queriendo hacer una transformación lineal o una transformación de base o cosas por el estilo. Sigo trabajando con las variables X y Y. Pero como estoy parametrizando, el resultado que yo obtengo me da una expresión para encontrar la forma como yo mido distancias ahora sobre una esfera. Estoy encontrando una distancia sobre una esfera. Acá estaría encontrando la distancia sobre un cilindro. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto. Vamos a suponer que una curva me la están dando en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan, no? Fíjense este ejercicio que hemos hecho acá, para que no pierdan de vista porque nos vamos a ir complicando cada vez más. Fíjense acá, X vale 2t, Y vale logaritmo de t y Z vale t al cuadrado. Esta es la curva expresada en términos de t, porque estoy vinculando las variables X, Y y Z en términos de t. ¿De acuerdo? Pero estoy trabajando en el espacio vectorial cartesiano rectangular, en el espacio cuyas variables son X, Y y Z.
Y la curva está dada por esta expresión, que la puedo dibujar. La diferencia con este ejercicio que estamos viendo ahora es que me están dando la curva también, pero la curva ya no está asociada a las variables X, Y y Z. Ahora la curva, jóvenes, está asociada a las variables que corresponden a una esfera. Las variables en coordenadas esféricas son el radio, el ángulo de elevación θ y el ángulo de elevación φ. Es exactamente lo mismo. En lugar de que me digan x es igual a t, y es igual a t al cuadrado, y z es igual a t al cubo, ahora me están diciendo r es igual a t, θ es igual a arcoseno de 1 sobre t, y φ es t al cuadrado menos 1 en raíz. Es lo mismo. Y me están pidiendo que haya la longitud de arco en este intervalo. El intervalo que va de t igual a 1 a t igual a 2. Lo mismo. La diferencia es que ya no puedo usar esta formulita, ¿no? Esta, o esas que hemos estado usando. Ya no puedo usar esta. No puedo usar esta, porque acá es X, es y es Z la que dependen de T. Pero ahora ya no tengo X, ya no tengo Y, ya no tengo Z. Ahora tengo radio, tengo ángulo y tengo otro ángulo. Por lo tanto, tendré que usar la longitud de arco en esférica, si quisiera hacerlo con visión intrínseca, directamente con esas variables. Y para eso tendría que utilizar una métrica intrínseca. Todavía no sé eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que voy a hacer es volver a las coordenadas cartesianas rectangulares. Voy a seguir trabajando con X, con Y y con Z. Y a eso se le llama geometría extrínseca, porque X, Y y Z son las variables que ven desde afuera, y R, θ y φ son las variables que ven sobre la superficie. En este caso, sobre una esfera. La curva estaría sobre una esfera. Entonces, como todavía no sé cómo se hace eso, como todavía yo no sé cómo se mide esa longitud de arco sobre la esfera propiamente dicho, lo voy a hacer desde afuera. Lo raro, digo, o lo extraño, o lo difícil, o lo que me llama la atención, es que no tengo X, no tengo Y y no tengo Z. Pero sé cuánto vale R, sé cuánto vale θ y sé cuánto vale φ en términos de T. Entonces me voy a acordar de las variables polares, de las ecuaciones de transformación polares, que son estas, y en lugar del radio voy a colocar T. En lugar de θ voy a colocar arcoseno de T, 1 sobre T, y en lugar de φ voy a colocar T al cuadrado menos 1. Es una forma sencilla de resolver el problema. De tal forma que ya tengo estas ecuaciones y ahora nuevamente estoy en el sistema cartesiano rectangular. Es igual que el anterior ejercicio que hemos hecho. Estoy con geometría extrínseca. No estoy haciendo con geometría intrínseca. Eso vamos a ver después. Vamos a volver a ver esto, pero midiendo esa distancia directamente sobre la superficie. Aquí lo estoy mirando desde afuera. ¿De acuerdo? Es más o menos así. Tengo en el espacio, no sé, una esfera, digamos así. Y sobre esa esfera está la curva. Está la curva, esta curva, en coordenadas esféricas. Pero lo que yo estoy haciendo, en realidad, es que cada punto no esté en coordenadas esféricas, que cada punto sea nomás un puntito que dependa de X, dependa de Y y dependa de Z. Es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, estoy viendo la curva desde afuera. Y ya está. Una vez que tengo eso, procedo de la misma manera. Encuentro el diferencial de X, encuentro el diferencial de Y y encuentro el diferencial de Z. Geometría extrínseca. ¿De acuerdo? Eso es geometría extrínseca. Bueno, sigamos. Sigamos. A ver, antes de seguir, veremos si no hay nadie que esté esperando que solicitar unirse. Creo que dice alguien por acá. Les voy a permitir entrar. Y ya está. Ahora estamos igualito que en cálculo 2. Ya no hay problema. O sea que el primer susto que nos hemos llevado cuando me han dado estas cosas ya ha pasado. Ya ha pasado, ¿de acuerdo? Ahora estamos nuevamente como hacíamos en cálculo 2. Lo que tengo que hacer es lo que hay que hacer, encontrar las formas diferenciales, pero antes he tratado de simplificar un poco, ¿no? Este seno con el arcoseno se cancela, este seno con el arcoseno, etcétera, etcétera. Y este coseno con el arcoseno también posiblemente pueda hacer algo. Simplificando algunas cosas, las ecuaciones se transforman así. X vale todo esto, Y vale todo esto, y Z vale esto, simplificado, el coseno con el arcoseno.
trigonometría, ¿no? Eso es trigonometría simplemente. Ya está, encuentro el diferencial de x, encuentro el diferencial de y, encuentro el diferencial de z, que son estos términos. Utilizamos nomás nuestra base canónica con sus variables x, y z. Hacemos toda la parte aburrida de elevar al cuadrado y sumar hasta que se simplifica una cosa como esta. Calculamos la integral y finalmente obtenemos que ese resultado vale raíz de 6. Esto lo estoy pasando rápidamente porque no voy a hacer el ejercicio, ¿no? Estoy poniendo el desarrollo para que ustedes en su casa lo verifiquen, lo vean. Aquí lo único extraño tal vez para ustedes sea esto, cómo es que z se ha simplificado tanto, cómo es que he simplificado esto. Pero esto es prefacultativo. Esto es prefacultativo, ¿no? ¿Cómo puedo simplificar el coseno con el coseno con el arcoseno? Y que me salga una cosa como esta, t al cuadrado menos 1. Para los que tienen esa duda, esas operaciones auxiliares se los he puesto acá. De tal forma que salga lo que hemos hecho aparecer ahí, ¿no? Lo que hemos hecho aparecer ahí. ¿De acuerdo? Y racionalizado y demás cosas. Lo van a ver ustedes con calma. Segunda pregunta. Para esta función vectorial, o segundo ejercicio, para esta función vectorial, lo que vamos a hacer es reparametrizarla en términos del arco. Veamos, eso, vamos a ver si tenemos algo de reparametrización para que les explique. Creo que no les he mostrado un poco la parte de reparametrización. Hemos hecho directamente el ejercicio. Ahora me están pidiendo que reparametrice. Para eso, yo tengo que saber primero de que las curvas en general, jóvenes, se pueden reparametrizar de maneras diferentes, de maneras casi infinitas, digamos. Una curva se puede reparametrizar. La curva puedo hacer que dependa del parámetro t o de cualquier otro parámetro. En general, en muchos libros del álgebra tensorial o del cálculo tensorial, el parámetro que utilizan no es t, utilizan un parámetro que se llama lambda. Y ese parámetro puede ser o t o cualquier otro. ¿De acuerdo? Nosotros estamos aterrizando un poquito, pero no pierdan de vista eso. Nosotros estamos aterrizando un poquito. El parámetro que hemos empezado a usar es t, porque lo asocio con el tiempo, porque la función vectorial puede representar una ecuación de movimiento. Puede ser la ecuación de movimiento de una partícula que se está moviendo sobre esas curvas que hemos estado viendo. Pero cuando hemos encontrado la longitud de arco, hemos introducido un nuevo parámetro, y ese parámetro es el arco. Por lo tanto, para nosotros, jóvenes, en esta asignatura, va a haber solamente dos parámetros, aunque alguna vez ponga lambda. Alguna vez ponga lambda y yo les aclararé si es t o es s. Para nosotros van a haber solamente esos dos parámetros. El parámetro t asociado al tiempo es una variable extrínseca y el otro término, la otra variable, va a ser el arco. El arco. Y el arco no es más que la longitud del arco, pero aquí viene lo interesante, porque la longitud de arco es una longitud, es un parámetro que mide la longitud siguiendo la forma de la curva. Por lo tanto, esa variable es una variable intrínseca. El arco es una variable intrínseca y el parámetro t es una variable extrínseca. El parámetro t depende del movimiento y el parámetro arco depende de la forma de la curva. ¿De acuerdo? Son visiones diferentes. Aunque representan o grafican la misma curva, es la misma gráfica, geométricamente no cambia, pero son dos formas o dos visiones diferentes de ver a la curva. Uno directamente desde la curva, el arco, y otra desde afuera, parámetro t. ¿De acuerdo? El parámetro t no tiene nada que ver con la curva, ¿no? No tiene nada que ver. El parámetro t sirve para esa curva o para cualquier otra. Imagínense dos autos que están yendo hacia Oruro o hacia Copacabana. Si yo mido el tiempo que en el que estoy conduciendo desde La Paz hasta el estrecho de San Pablo, por ejemplo, entonces, que está en el lado de La Paz, entonces el parámetro t no interesa, lo que va a cuantificar es simplemente el tiempo que le toma al auto azul y al auto verde, nada más. En cambio, el parámetro arco va a depender del camino. Por eso se llama
variable o parámetro intrínseco, va a depender propiamente del camino. En cambio, t no depende del camino. Por eso se dice que es una variable extrínseca. Espero que me entiendan. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Y cuando uno habla de geometrías, como es el objetivo de esta materia, tiene que saber la diferencia entre el arco y el parámetro tiempo. Porque a veces uno estudia y no le ve la importancia, ¿no? Dice S o T es lo mismo, aquí miércoles le interesa y punto. En realidad son cosas diferentes, son visiones diferentes de describir a la curva. Una tiene sus ventajas, la otra tiene también sus ventajas o sus desventajas en ambos casos. Ahora, lo que vamos a hacer es reparametrizar la curva. Lo voy a expresar de tal forma que ahora la curva no dependa de t, dependa de la forma del camino, de la forma del de la curva. En otras palabras, que dependa del arco. Y eso es bien fácil. Matemáticamente ya la parte aburrida es bien fácil. Sabemos que esta expresión es lo mismo que agarrar la función, derivarla y encontrar su módulo. Es decir, que esta expresión es el módulo de la velocidad y la velocidad siempre es positiva. Por lo tanto, como siempre es positiva, siempre voy a poder encontrar una función inversa que relacione el parámetro t con el parámetro arco. Porque la derivada de t respecto del arco es la velocidad. Nunca se olviden eso. Eso ya es una receta de cocina, eso es una fórmula como hacer, no sé, humintas o hacer un pastel o lo que sea. Ponga 3 cucharas de azúcar, nos ponen, ¿no? Y nosotros ponemos, sin cuestionar. Acá es lo mismo. Cuando yo derivo el parámetro intrínseco respecto del parámetro extrínseco, cuando yo derivo el parámetro arco respecto del parámetro tiempo, el resultado siempre es equivalente o es igual a la velocidad, a la rapidez en realidad, que es el módulo de la velocidad, porque u' de t es la velocidad, porque se supone que estoy partiendo de una función en términos de t. Entonces, esto ya es una fórmula, y tienen que acordarse siempre, porque se utiliza siempre esto. Cuando yo derivo el arco respecto del tiempo, obtengo la rapidez. Fácil. Y como la rapidez es positiva, me da la posibilidad de que yo siempre pueda expresar el término en el parámetro tiempo en términos del arco usando la longitud de arco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a eso se le llama función inversa. Cálculo 1, ¿no? Cálculo 1. Voy a despejar una variable en términos de la otra. Pero no es un simple intercambio. No es simplemente cambiar t por s o s por t. Tengo que hacerlo a través del arco, a través de la longitud del arco. Tengo que calcular la longitud del arco. Y de esa forma ahora voy a estar en presencia de una curva que depende de su forma, cuando lo expreso en términos del arco. Y ya no va a depender desde alguien que mide el tiempo de su desplazamiento, como ocurre cuando utilizo el parámetro tiempo. ¿De acuerdo? Con eso en mente, que eso es lo que no había explicado hace un momento, nos vamos al ejemplo. Nos vamos al ejemplo. Y me dan una función en términos de t, fíjense. Es el parámetro t. Es decir, que acá la curva lo estoy describiendo midiendo tiempos, pero sin que me interese la forma de la curva. Lo estoy viendo desde afuera. El tiempo es el que manda acá. Pero ahora yo quiero describir la misma curva, pero desde la propia curva. Para eso necesito reparametrizarla en términos del arco. Entonces, no es un simple reemplazo de t por s, reitero por enésima vez, no es un simple reemplazo. Tengo que hacerlo a través del arco. Por lo tanto, hallaré una longitud de arco. Es lo que hay que hacer. Como ya tengo X, ya tengo Y, tengo Z, encuentro sus formas diferenciales, su diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, lo meto en esta expresión porque esto es lo que tengo que calcular. Antes de hallar la longitud de arco, es un maximal. Como ya tengo diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z elevado al cuadrado, por ejemplo, el diferencial de X elevado al cuadrado va a ser E a la 2t por el diferencial de t al cuadrado. Por eso estoy factorizándolo acá. Luego necesito el diferencial de y. Eso va a ser e a la 2t negativo. El signo negativo el primer signo negativo se vuelve positivo. Este otro no cambia, pero aparece al cuadrado por el diferencial de t al cuadrado. Por eso también lo estoy factorizando. Y acá, como está elevado al cuadrado, aparece simplemente un 2 por el diferencial de t elevado al cuadrado, que también lo estoy factorizando. Y me queda esto. Por lo tanto, el arco elevado al cuadrado es eso. Fíjense que esta es la función donde yo estoy vinculando, donde yo estoy relacionando un parámetro intrínseco como el arco con un parámetro extrínseco
como es el parámetro tiempo. ¿De acuerdo? Saco las raíces cuadradas que corresponden, porque el arco es positivo, saco con el signo positivo. La raíz tiene signo positivo y negativo, ¿no? Aquí considero solo el positivo porque el arco es positivo, porque es una distancia. Es una distancia. Las distancias son positivas, ¿no? De acá a Tiquina habrá, pues, no sé, 115 kilómetros. No digo menos 115 kilómetros. Por eso no escojo el signo negativo. Me queda esto, integro. Pero cuando integro ya no voy a integrar en un intervalo dado por números constantes. Ya no digo desde t igual a 1 segundo hasta t igual a 10 segundos. Ya no digo eso. Simplemente coloco de 0 a t, en un intervalo que va desde 0 a t. Ese es el intervalo que usualmente se coloca, de 0 a t. Porque lo que yo quiero no es un valor numérico, lo que yo quiero es una función. Integrando me da una cosa como esta y el resultado es esto finalmente. Eso, sin olvidarse de evaluar el cero, ¿no? Porque eso es un error común que todos cometemos. A veces nos olvidamos del intervalo inferior porque es cero, pero al tener funciones exponenciales, ese cero ya no es cero, vale 1. Vale 1, por lo tanto, ahí metemos la pata y nos equivocamos con el resultado en una cosa tan tonta como es. Esto es la función, finalmente, donde tengo el parámetro S en términos del parámetro T. Acá lo importante es el procedimiento, ¿no? Lo que les estoy explicando. Luego hacer el ejercicio, la parte matemática, la habilidad que ustedes tienen para integrar, todo eso yo ya no les puedo enseñar, es algo que tienen que ponerlo ustedes. Aquí les estoy enseñando simplemente el concepto, la idea intuitiva, ¿no? Lo que estamos haciendo conmigo. Ahora, tenemos que tratar de despejar t en términos de s, porque ahora tengo que tener una función inversa. T tiene que estar en términos de s despejado. Aquí estoy haciendo un poquito de álgebra, que es negativo, exponente negativo, lo vuelvo así, saco un común denominador, por eso aparece un 2t, porque se está multiplicando con este. Este término lo paso a multiplicar acá, y me queda que es 2t menos 1, lo tengo acá. Los reordeno como si fuese una ecuación, donde está s y t vinculados, están s y t vinculados, hago un pequeño cambio de variable, que x valga e a la t, de tal forma que tengo una ecuación como esta, y como tengo una ecuación como esta, puedo factorizar x utilizando la formulita de resolver ecuaciones cuadráticas. De esta ecuación, vuelvo a reemplazar x, fíjense, acá estoy haciendo paso por paso el procedimiento, vuelvo a reemplazar x por su función original, que es e a la t, y puedo, utilizando funciones inversas a las exponenciales, en otras palabras, la función logarítmica, puedo poner un logaritmo acá adelante, un logaritmo de t y un logaritmo de t acá adelante también, y utilizando la propiedad del sombrero, este t aparece por acá y el logaritmo de e vale 1. Y ya está, ya he despejado t. Acá tengo un pequeño problema, porque la raíz tiene dos signos. Voy a escoger el signo positivo. ¿Por qué voy a escoger el signo positivo? Porque tengo que asegurarme de que la función logarítmica sea positiva, porque no está definido el logaritmo para argumentos negativos, ¿no? Entonces, así me aseguro de que sea positivo y ya está. Y una forma de validar eso es haciendo un poquito de análisis de inecuaciones acá arriba, ¿no? Y con eso concluimos de que esto tiene que ser mayor que menos s. De tal forma que su dominio de definición, ahora estamos verificando que va a ir desde menos infinito hasta infinito, pero con el signo positivo. Esta era la función expresada en términos del tiempo. Y ahora lo único que voy a hacer es reemplazar el parámetro t, que está aquí, que está aquí, y que está aquí, por esto. Por eso. Vamos a reemplazar. Pero no es t por s directamente el reemplazo, es t por esta función. No es t por s, es t por el logaritmo de toda esta función. Por lo tanto, en lugar de t voy a colocar esa función logarítmica, en lugar de t voy a colocar esa función logarítmica, en lugar de t voy a colocar esta función logarítmica y luego haré algunas propiedades, uso de algunas propiedades de logaritmos, estos dos se cancelarán y este baja. Este
no puedo cancelar directamente por el signo menos, lo llevo acá arriba el signo menos, esto parece -1, esto se vuelve positivo, estoy usando la propiedad del sombrero de los logaritmos, ahora sí ya puedo cancelar, de tal forma que ahora tengo al revés, ¿no? Y este otro se queda como está. Y ya está. Tengo la función parametrizada en términos del arco, y es diferente. Y es diferente. Esta curva describe la misma forma geométrica que esta otra. Geométricamente son iguales, pero como expresiones matemáticas son diferentes, porque esta es la curva que se mide utilizando el parámetro tiempo, o que se observa o que se dibuja utilizando la variable tiempo, que es una variable extrínseca. Y esta la tendría que dibujar bien o utilizando el parámetro arco, y es diferente porque el arco se mide directamente sobre la curva, pero gráficamente son los mismos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar el parámetro arco? La ventaja que tenemos al utilizar el parámetro arco, jóvenes, es que su primera derivada es un vector tangente unitario, porque a la curva la hemos normalizado. Como depende directamente del arco, entonces 1 metro, 1 kilómetro o 1 centímetro va a ser una unidad de medida normalizada. ¿De acuerdo? Va a ser ya una unidad de medida normalizada, porque ahora esa longitud la estoy midiendo sobre el propio arco. Y la ventaja de tener eso es que yo voy a recorrer 1 metro en 1 segundo o 1 kilómetro en 1 minuto. Siempre está normalizado, de tal forma que su vector tangente, que sería la velocidad, porque el vector tangente es la velocidad, va a ser una velocidad normalizada. 1 metro por segundo, 1 metro por kilómetro, 1 kilómetro por 1 minuto. Su velocidad está normalizada. Bueno, acá tienen que acordarse varias cosas, ¿no? De cálculo. Si no se acuerdan cálculo, no me van a entender nada de lo que estoy hablando. Cuando yo tengo una curva así y encuentro su primera derivada es un vector tangente unitario. Eso lo hemos visto también en esta clase. Y el vector tangente unitario, al ser la primera derivada, es la velocidad. Por eso la velocidad siempre es tangencial al movimiento. Así es la velocidad, ¿no? Y podrá ir cambiando, digamos, si utiliza el parámetro t. Aumentará la velocidad en un caso, en un momento y en otro no. En cambio, si yo utilizo el parámetro arco, el vector velocidad siempre vale 1. 1 metro por segundo, 1 kilómetro por minuto, 1 kilómetro por hora, no sé. Siempre está normalizado 1. Esa es su gran ventaja. Por lo tanto, si yo derivo esta función para encontrar la velocidad, si yo lo derivo respecto del arco, el resultado siempre es 1. Como módulo, siempre es 1, porque estoy derivando S, que es una longitud, respecto del propio S. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso siempre vale 1. Por lo tanto, la primera conclusión, cuando una función está reparametrizada en términos del arco, su velocidad es unitaria. La rapidez es unitaria. Y por lo tanto, la rapidez o la velocidad, como es un vector tangente, ese vector tangente es unitario. Y es lo que estoy expresando acá. Si yo derivo esta función, esta, g de s, que aquí le estoy poniendo f de s porque solo es un nombre, si lo derivo respecto del propio arco, lo que vamos a obtener es lo que siempre obtenemos desde el punto de vista geométrico, un vector tangente a la curva. Pero este vector, al haber sido derivado respecto del arco, es un vector tangente unitario, que lo estoy poniendo acá, ¿no? Como el módulo del vector tangente unitario elevado al cuadrado. No se olviden que el producto escalar está asociado al módulo de un vector. Eso han visto en cálculo 2. ¿De acuerdo? Nunca se olviden eso. Si yo uso el arco, la velocidad tiene rapidez unitaria, es un vector de rapidez unitaria. En cambio, si yo derivo la función en términos de t, si yo derivo esta función en términos de t, voy a obtener la velocidad. Y esa velocidad no es unitaria. No es unitaria. Espero que esté claro lo que estoy hablando. Por eso a estas funciones que se reparametrizan en términos del arco se les llama funciones de rapidez unitaria. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sigamos. Como ahora ya tenemos la curva
con una visión intrínseca, porque estoy usando el parámetro arco, entonces puedo estudiar sus propiedades intrínsecas. Las curvas tienen dos propiedades intrínsecas. Uno es el bending y el otro es el twisting. El bending es la medida de su curvatura. En español eso se llama curvatura. En cálculo 2 se le llama así, ¿no? Pero ahora estamos queriendo expandir no solo nuestro conocimiento, sino cómo se lo dice en inglés, por ejemplo. La medida de su curvatura es el bending y se lo representa con la letra kappa. Así se la llama esa letra, que es la letra K que nosotros conocemos. Y a esta medida se le llama curvatura. Y es una propiedad intrínseca. Y la curvatura es la medida de cómo se está curvando la curva en un determinado punto, digamos acá. Y eso se lo hace comparándolo con su vector tangente. Fíjense que es un concepto totalmente geométrico. Ahí tendré una curvatura, aquí tendré otro tipo de curvatura, porque lo que estoy haciendo es medir cómo es el arco respecto de su vector tangente en ese punto, y cómo es el arco respecto al vector tangente de este punto, y cómo es el arco acá respecto al vector tangente. Aquí habrá menos curvatura, acá habrá más, y aquí habrá una curvatura intermedia. ¿De acuerdo? Entonces ahí fíjense, necesito el arco para saber cómo se está curvando. Esa propiedad se la estudia más fácilmente con la curvatura, con el arco. Y la otra es el alabeo de la curva. A eso se le llama twisting. Y el alabeo de la curva en español o en la matemática se le llama torsión. ¿De acuerdo? La curvatura es la medida de cuánto y cómo una curva se separa de una recta. Fíjense, lo estoy comparando con el vector tangente, lo que acabo de decir. A eso se le llama curvatura. Y el alabeo es de cuánto y cómo una curva se separa de un plano. Es decir, que me cuantifica la cantidad, valga la redundancia, de cómo la curva se está desprendiendo de un plano. Se puede ir desprendiendo más o se puede ir desprendiendo menos. Fíjense, tengo una curva, digamos así, bastante cerrada, se está desprendiendo en cada instante de un determinado plano con una medida, pero puedo tener una curva también más abierta. Entonces aquí, cómo se está desprendiendo de un plano hipotético que existe en cada punto, me da esa medida. A eso se le llama el twisting. ¿De acuerdo? La torsión. Y ese plano no es cualquier plano. Ese plano que me sirve para comparar cómo se está separando la curva de ese plano en un determinado instante es el plano osculador, el plano besador. El plano osculador quiere decir plano besador. ¿De acuerdo? Y ese plano lo puedo encontrar para cada punto. Por lo tanto, en cada punto yo puedo saber cuánto se está desprendiendo la curva de ese plano. A eso se le llama la torsión y se les representa con la letra tau del alfabeto griego o con la letra K del alfabeto griego también, ¿no? Kappa. Estudiar estas propiedades, el bending y el twisting, estudiar estas propiedades de las curvas, porque son de interés, ¿no? Yo quiero saber si un camino que estoy construyendo tiene más o menos curvatura, o es recto o no es recto, o si hace subidas o hace bajadas, etcétera, etcétera. Se lo estudia más fácilmente, es más fácil de entender y más fácil, sus ecuaciones incluso más fáciles, si los estudio utilizando el arco. ¿Por qué? Porque estas son propiedades intrínsecas y el arco es una variable intrínseca también. Por lo tanto, es más fácil estudiarlas con la visión del arco. ¿De acuerdo? Veamos la curvatura. La curvatura no es más que la segunda derivada de la función respecto del arco dos veces. Y me da como resultado un vector, y su módulo es la curvatura. Si yo tengo una función bien sencillita en términos del arco, su primera derivada es la velocidad, aunque no estoy usando el parámetro tiempo, pero es equivalente, porque ahora estoy utilizando unidades de longitud, ¿no? El arco tiene unidades de longitud. Ya no puedo decir que realmente estoy encontrando la velocidad. Realmente no puedo decir que estoy encontrando la velocidad, pero puedo pensar de que es algo parecido a la velocidad, la primera derivada. Lo que me interesa más de la primera derivada es su vector tangente, y ese vector tangente que se mide en unidades de longitud es unitario. Pero la segunda derivada de la función respecto del arco, ya es la curvatura. En realidad es el vector curvatura. Entonces,
Entonces es fácil, ¿no? Solo tengo que derivar 2 veces y ya está. ¿Y cómo se deriva? Fácil, componente a componente. Súper elemental. Y su módulo, el módulo, es la curvatura, que ya es un valor de mérito escalar y positivo. ¿De acuerdo? No es más que el módulo de la segunda derivada. Vamos a ver qué relación hay entre la primera y la segunda derivada. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio súper elemental. Voy a ver qué pasa la primera derivada cuando lo comparo con la segunda derivada. Veamos. Yo sé que cuando tengo una curva parametrizada en términos del arco, su módulo es unitario. La primera derivada es lo que hemos puesto acá. Fíjense, para hacer seguimiento y para entender estas cosas, tengo que acordarme lo que estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto tengo que poner atención, porque si me estoy durmiendo, no voy a entender absolutamente nada. Y si lo grabo y veo solo de la grabación, tampoco voy a entender nada. Es más fácil si ahora me ponen atención y además preguntan lo que no esté claro. Entonces, con eso en mente, yo sé que cuando hago el producto escalar de estas dos, el resultado siempre es 1, porque el vector tangente es unitario. Ese vector T que le hemos llamado con T mayúscula, este es un vector unitario. O sea, acá lo que estoy haciendo es expresar simplemente esa condición. ¿De acuerdo? Voy a encontrar la segunda derivada. La derivada del primero, de este. La derivada del primero, que es este, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que es este, por la derivada del segundo, que es este. Estos dos términos son iguales, porque el producto escalar es conmutativo. Este y este son iguales, por lo tanto aparece un 2 por delante. Este 2 y está igualado a 0, porque estoy derivando el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación. No se olviden que cuando hay igualdad hay que hacer lo mismo en ambos lados. Acá tengo funciones que dependen del parámetro arco y acá tengo un invariante, tengo un escalar. Su derivada respecto del arco es 0, ¿no? Por lo tanto, ese 0 es el que aparece acá. Este 2 que ha aparecido de haber sumado estos dos términos de la izquierda se pasa a dividir al otro lado, o sea, sigue siendo 0 y me queda simplemente esto. Y me dice que cuando yo hago el producto escalar entre la primera derivada y la segunda derivada, el resultado que yo obtengo es 0. Quiere decir, por lo tanto, que el vector curvatura es perpendicular al vector tangente. Porque este es el vector tangente y este es el vector curvatura. Por lo tanto, si tengo una curva así, el vector tangente será este. Y el vector curvatura será este. Y siempre apunta en la dirección donde vira la función, donde se dobla, porque este también es un vector perpendicular al vector tangente. Este es el vector tangente. Pero no es este el que hemos definido ahora, es este otro. Es el vector donde vira la función. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ya sé incluso la condición geométrica ahora del vector curvatura respecto del vector tangente, que lo estoy usando como un vector para comparar. Y eso es lo que dice este párrafo, ¿no? El vector curvatura es perpendicular al vector tangente unitario y tiene el sentido de dirección donde vira la función. Su dirección es perpendicular al vector tangente y su sentido es donde vira la función. Es decir, que está, si yo tengo, digamos así, el vector curvatura estará por acá en ese punto o estará por acá en este otro punto. ¿De acuerdo? Una cosa así. A ver, sigamos. Bueno, hay alguien que me está escribiendo, pero que espere un cachito. Sigamos. Si la curvatura es diferente, si el módulo de este vector es diferente de 0, porque esto ya es la curvatura, ¿no? El módulo del vector es diferente de 0 en un determinado intervalo, este vector me va a permitir encontrar otro vector, aparte del vector tangente, que se va a llamar el vector normal unitario, simplemente dividiendo la segunda derivada entre su módulo. Y eso me va a permitir definir el vector normal unitario, es decir, el vector curvatura, que es la segunda derivada de la función respecto del arco, dividido entre su módulo. Dividido entre su módulo. Y a este vector le vamos a llamar
el vector normal unitario. Y no va a ser más que, y lo podemos expresar además así. Fíjense, el vector tangente unitario lo vuelvo a derivar respecto del arco. Si es que no se está entendiendo, vamos a hacer lo siguiente. Tengo una función que depende del arco. Lo derivo una vez y obtengo el vector, aquí lo estoy derivando una vez, respecto del arco. Si lo derivo una vez, obtenemos el vector tangente, que va a depender del arco, porque esa es la variable. Lo vuelvo a derivar respecto del arco. Y lo que vamos a obtener va a ser la derivada del vector tangente unitario respecto del arco. Y eso va a ser en realidad la segunda derivada de esta función. ¿Qué es lo que tengo ahí? La segunda derivada de la función respecto del arco es igual a la primera derivada del vector tangente unitario. Pero acabo de definir que el vector normal unitario es la segunda derivada dividido entre su módulo. Y la segunda derivada es la derivada del vector tangente respecto del arco. Por lo tanto, en lugar de colocar la segunda derivada de la función que depende de ese respecto del arco dos veces, pongo la derivada del vector tangente unitario. Y a esto le hemos llamado curvatura. K, sin la flechita, porque esto ya es un escalar. Y con eso puedo despejar esto. Y digo que la derivada de t respecto del arco, que es lo mismo que la segunda derivada de la función respecto del arco, va a ser igual a k veces n. Es decir, va a ser igual al vector curvatura. Pero el vector curvatura no es unitario, pero aparece cuando lo despejo de acá, ¿no? El vector unitario dividido o multiplicado por su módulo. Es un poquito de álgebra simplemente, y que tengan cuidado con lo que estamos haciendo. Y finalmente obtengo una formulita como esta, donde está la curvatura. ¿De acuerdo? En realidad es un poco redundante lo que hemos hecho, pero es importante porque esta formulita forma parte de las ecuaciones fundamentales de la geometría diferencial y se llama la primera fórmula de Frenet-Serret. La primera fórmula de Frenet-Serret. Gráficamente, la curva C es esta. Este es el vector tangente unitario, esta es la dirección del vector tangente unitario, pintado con verde. Y el vector normal está acá, que es un vector unitario. ¿Y cómo se encuentra el vector normal? Fácil. Derivo dos veces la función o la curva C respecto del arco y le saco su módulo, ¿no? Y lo divido al vector resultante contra su módulo y ya tengo el vector normal unitario. Y ya está. Ya tengo dos vectores, el vector tangente y el vector normal, que son bases locales, que definen un plano, un espacio vectorial de dimensión 2. Ese espacio vectorial de dimensión 2 que genero con el vector tangente unitario y que genero con el vector normal unitario se llama el plano osculador. Ese plano está generado por estos dos vectores. Y como es un plano, desde el punto de vista geométrico, como es un plano, puedo encontrar su vector normal, haciendo el producto vectorial entre ambos vectores. Multiplico el vector tangente por el vector normal. Y obtenemos un pseudovector. Y ese pseudovector se llama el vector binormal. Y el vector tangente y el vector normal y el vector binormal ahora generan otro tipo de espacio vectorial más grande. Acá había generado un espacio vectorial de dimensión 2, que se llama plano osculador. Y ahora voy a generar un espacio vectorial de dimensión 3, porque mi espacio vectorial local, que es en realidad un subespacio, así se llama, un subespacio vectorial, que estoy generando con el vector tangente, con el vector normal y con el vector binormal, se le da un nombre coloquial como este, ¿no? El triedro móvil, que también se le llama como el marco TNB. Y es una base local, es una base que aparece en cada punto de la curva. Y es un subespacio tridimensional dentro del espacio vectorial de la base canónica. Y está definido sobre cada punto de la curva.
Y es un espacio afín, porque en realidad no tiene el vector nulo. Es un espacio afín, que es este, que están viendo acá. Por eso se llama triedro móvil, porque da la sensación de que se está moviendo. El vector tangente es el vector azul. El vector normal es el vector verde. Y fíjense que el vector verde siempre va apuntando donde se curva la función. Y el vector binormal es un vector que resulta de haber multiplicado t por n. Y es un pseudovector, jóvenes. Los pseudovectores son aquellos que yo genero con un producto vectorial, porque no genero un único vector, genero dos vectores. Un vector que tiene un sentido y el otro vector que tiene el otro sentido, porque el producto vectorial es anticonmutativo. Por lo tanto, no se genera solo un vector, genero dos vectores. Por eso se dice que es un vector, un pseudovector. No es un vector fijo, no es un vector único el resultado. Hay dos vectores. Tienen la misma dirección, tienen el mismo tamaño, pero el sentido cambia. El sentido cambia. El vector binormal es un pseudovector. Y es así como se mueve, y por eso se llama triedro móvil, y por eso se dice que es una base local. Se dice que es base local porque en cada punto, digamos, ahí, en este puntito que he dibujado, o en este otro puntito, genero una base. Y es una base local y solo sirve para ese punto, porque los vectores solo están definidos para ese punto. En cada punto de la curva genero un subespacio vectorial. ¿Y dónde está este subespacio vectorial metido? En la base canónica, ¿no? Definida por los vectores I, J y K. ¿De acuerdo? Ahora, estos tres vectores los puedo pensar como si fuesen los vectores I, J y K. Cada uno de esos vectores o estas bases locales que estamos viendo ahí moviéndose definen, igual que en la base canónica, subespacios como son los planos coordenados y rectas como son subespacios de dimensión 1 como son las rectas o los ejes coordenados. El eje X es un subespacio, el plano XY es un subespacio, todos del espacio X y Z, ¿no? Son subespacios. Acá genero exactamente lo mismo. Fíjense, la curva es esta. La curva es esa que he tratado de dibujar acá. Esa es nuestra curva. Y he tratado de dibujar en esa curva nuestros vectores. Este es el plano tangente, el vector tangente, porque es tangente a la curva. Fíjense, esta es la curva, que se va prolongando así, y su vector tangente es este. Este es el vector normal, porque estoy en la dirección donde se curva la función. Y el vector binormal en este dibujo que yo he hecho está mal, porque debería estar hacia abajo, ¿no? Debería estar hacia abajo, utilizando las reglas de la mano derecha. T por n está hacia abajo. En realidad este vector no está bien que esté ahí dibujado. Pero independientemente de eso, porque les dije que este es un pseudovector, por eso lo he dibujado a propósito al revés. Este es un pseudovector, pero el verdadero vector binormal está hacia abajo, porque debería generar siempre un espacio vectorial de giro derecho, de rosca derecha. Pero pensando que voy a trabajar con el vector pseudovector B que está apuntando hacia arriba, así manteniendo el dibujo, yo puedo generar subespacios. Este subespacio se llama plano osculador, el subespacio naranja. Este otro subespacio se llama el plano rectificante. Y este otro subespacio de dimensión 2 es el plano normal. Y cada uno de estos vectores o de estos subespacios tienen sus propios vectores generadores. Para el plano osculador yo lo estoy generando con el vector tangente y con el vector normal. Al plano rectificante lo estoy generando con el vector tangente y con el vector binormal. Y al plano normal lo estoy generando con el vector normal y con el vector binormal. El más famoso de todos estos planos es el plano osculador, porque es el plano besador a la curva, porque está justo sobre la curva. Y este es el plano que yo utilizo para calcular la torsión, porque de este plano se desprende la curva. Y con eso yo puedo ver el twisting de la curva, el alabeo ese de la curva que nos sirve. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama alabeo? Porque es bien interesante, jóvenes. Imagínense que tengo un espejo de agua acá, de aguas totalmente tranquilas, ¿de acuerdo? Totalmente tranquilas. Y sobre esto hay un plano, un barco, digamos, un plano como este, un barquito. Y este es su vela, el mástil de la vela. Si esto es un plano, y esto se desplaza, el mástil del barco, donde yo pongo la vela del barco, aquí está la vela, no se mueve, no tiene alabeo.
no tiene alabeo. Y se va desplazando y con el mástil totalmente vertical. Pero, por el contrario, si yo tuviera un mar así, medio encapotado, digamos, ya el mar está más en movimiento, tiene mayor movimiento, este barquito que tengo ahí, en un instante estará por acá, con su mástil, y en otro instante estará por acá, con su propio mástil. Y la vela será esta y la vela estará esta. Fíjense que la vela ya no permanece constante, el mástil ya no es totalmente vertical. En un momento está acá y en otro momento tiene una inclinación diferente. A eso se refiere cuando decimos alabeo. Cuando veíamos o definíamos el twisting. Por acá arriba, creo que lo teníamos por acá arriba. El twisting es el alabeo de la curva, les decía. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de ver, y por eso en el inglés le llaman twisting, como una especie de giro, como una especie de remolino, una cosa así. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. Lo que vamos a hacer ahora es algo bien interesante. Lo que voy a decir es, voy a derivar cada uno de estos vectores respecto del arco, porque sigo pensando que estoy trabajando en términos del arco. Entonces lo que voy a decir es, voy a derivar el vector tangente respecto del arco, el vector binormal respecto del arco y el vector normal respecto del arco. No se olviden de la aclaración que hice acá, ¿no? Respecto a este pseudo vector que es el vector binormal. En realidad debería estar apuntando hacia abajo. La primera derivada ya la tengo, la derivada de t respecto del arco ya lo hemos hecho. Y lo hemos escrito acá. Ya hemos hecho esa primera derivada, ya lo hemos deducido. Ya lo hemos deducido. ¿De acuerdo? Ya tenemos deducido la derivada del vector tangente respecto del arco. Tengo todavía dos vectores más, el normal y el binormal. Tratemos de encontrar esas derivadas ahora. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir unas ecuaciones que se llaman fórmulas de Frenet-Serret y que son justamente eso. Las fórmulas de Frenet-Serret son la derivada del vector tangente respecto del arco, la derivada del vector normal respecto del arco y la derivada del vector binormal respecto del arco. A esas tres derivadas, a esas tres ecuaciones diferenciales vectoriales se les llama fórmulas de Frenet-Serret. Pero estas fórmulas cumplen con una condición bien interesante, que si yo derivo o si yo multiplico en producto escalar la derivada de t respecto del arco, el resultado es cero. Si yo multiplico en producto escalar la derivada del vector normal respecto del arco por el propio vector normal, el resultado es cero. Y si yo derivo el vector binormal respecto del arco y lo derivo, o lo multiplico, mejor dicho, respecto del vector binormal, el resultado es cero. La condición geométrica, por lo tanto, me está diciendo que los vectores t, n y b son perpendiculares a sus derivadas respecto del arco. Y esas son las condiciones fundamentales que cumplen estas derivadas. Estas derivadas, una a una, con sus propios vectores, son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? La primera ya la hemos visto. Las fórmulas de Frenet-Serret no son cualquier fórmula, son fórmulas que cumplen con esta condición, ¿no? Con estas condiciones. Perdón. Nos hemos subido muy arriba. Vamos a volver a bajar a donde más o menos estábamos. Acá. Las fórmulas de Frenet-Serret cumplen con esta condición de perpendicularidad. Y la primera ya la hemos encontrado. Está arriba, lo pueden volver a ver si no se acuerdan cómo lo hemos hecho. Vayamos por las otras dos. El vector binormal es un vector pseudovector, les dije, ¿no? Que está en términos de un producto vectorial. Entonces lo que voy a hacer es acordarme cómo hemos definido el producto, este vector binormal con este producto vectorial, y lo que voy a hacer es derivar, utilizando las reglas que conocemos de la derivación. Voy a derivar el vector binormal respecto del arco, y eso es la derivada de t respecto del arco, es decir, el primero derivado respecto del arco por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. De estos dos términos que aparecen, de este y de este se anula.
Este vale 0 vector. ¿Por qué se anula? Porque la derivada de t respecto del arco ya tiene el vector normal. Entonces acá lo único que voy a tener es k veces por el vector normal. Eso es la derivada de t respecto al arco por el vector normal. Y de nuestros conocimientos básicos de espacios vectoriales, sabemos que el producto vectorial está asociado a la condición de paralelismo. Por lo tanto, ese producto vectorial vale 0 vector. Se anula ese término rojo. Y me queda solamente este. Acá tengo un producto vectorial. El resultado de este producto vectorial entre el vector t y la derivada de n respecto de s tiene que ser un vector perpendicular a ambos. Y solo tengo 3 vectores. Tengo el vector t nuevamente, tengo el vector n nuevamente y tengo el vector binormal por otro lado, el marco TNB. Por lo tanto, el resultado de esto tiene que ser paralelo o a t, paralelo a n o paralelo a b, porque fíjense lo que estoy haciendo. Vamos a suponer que tengo el vector tangente por acá. Y por este otro lado tengo este otro vector que se llama la derivada de n respecto del arco. Respecto del arco. Tengo 2 vectores que los estoy multiplicando. Por la regla de la mano derecha tengo que tener un vector como este. Y este vector es este producto, ¿no? Este producto. T por n respecto del arco. Por lo tanto, este vector que tiene que ser perpendicular a t y perpendicular a la derivada de n respecto de s, tiene que ser paralelo o a t, este vector tiene que estar paralelo a t, o paralelo a n, o paralelo a b, a uno de esos 3. Hay que averiguar ahora cuál es paralelo. Veamos. Ese vector tiene que ser paralelo a n. A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué es paralelo a n? ¿Por qué he descartado t? ¿Por qué he descartado b? Y me he quedado con su amigo n, con su propio vector. ¿Qué dicen? Por la sencilla razón de que este vector es perpendicular. Fíjense lo importante de la teoría. Aquí aparece esto. Por la sencilla razón de que la derivada de n respecto del arco es perpendicular a n. Por la sencilla razón de que b respecto del arco es perpendicular a b. Esto tengo que ver. Y este. Y también el mismo t, ¿no? Que cumple también la misma condición. Tengo que acordarme de esas propiedades que los hemos puesto al principio. Por lo tanto, la derivada de n respecto de s, este vector, es perpendicular a n. Y este vector t solito es perpendicular a n y es perpendicular a b. Por lo tanto, tengo que descartar b, pues, porque b solo es perpendicular a t. En cambio, n es perpendicular a t y es perpendicular a la derivada de n respecto de s. Por lo tanto, tiene que ser perpendicular a n. Simple lógica, elemental. Nada matemático, nada formal, solo con lógica. Y acordándonos de esto que hemos puesto como condiciones fundamentales que las fórmulas de Frege tienen que satisfacer. Por lo tanto, ya sé, ese vector va a ser paralelo a n. Este vector tiene que ser paralelo a n. La única diferencia, que con el razonamiento ya no lo podemos ver, es que este vector es o tiene sentido contrario a n. Lo puedo ver así. O lo puedo ver de otra forma, indicando de que como esto es paralelo, esta derivada que estoy encontrando a n, introduzco una constante de proporcionalidad que ahora es la torsión para que este concepto de paralelismo se vuelva igualdad y este signo n en realidad es de la torsión.
Por lo tanto, la torsión tiene signo. Eso es otra forma de ver esto. La torsión tiene signo, a diferencia de la curvatura que no tiene signo, siempre es positivo. En cambio, la torsión tiene signo, porque puede ser que se esté desprendiendo hacia arriba del plano la curva, o puede ser que se esté desprendiendo hacia abajo del plano. Por lo tanto, esa condición de ir hacia arriba o hacia abajo se refleja con el signo que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada del vector binormal respecto del arco es la menos torsión por el vector normal unitario. Segunda fórmula de Frenet-Serret. Vayamos por la última. El vector normal es igual al vector binormal por el vector torsión, ¿no? No se olviden, no se olviden. Y esto lo puedo hacer también viendo, si no me acuerdo o no me doy cuenta si n es igual a b por t o a t por n, puedo hacer igual que en la base canónica. Este es mi vector tangente equivalente a i, este es el vector normal equivalente a j, y este es el vector binormal equivalente a k. Es exactamente lo mismo. Son vectores unitarios y perpendiculares, solo que este t, n y b definen espacios vectoriales, subespacios vectoriales locales en cada punto de la curva, pero el orden, el giro derecho se mantiene, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar n, tendría que multiplicar b en este sentido para mantener la regla de la mano derecha por t, y el resultado es n. En cambio, si multiplico t por n, el resultado me va a dar b. Y si yo multiplico n por b, el resultado me va a dar t. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? Necesito n, necesito llegar acá. Entonces necesito multiplicar b por t, y ese es el resultado. Y hago la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Exactamente lo mismo que siempre. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Pero esto ya conozco este resultado. La derivada de b respecto de ese ya sé. Vale menos la torsión por n, porque este signo lo he llevado al otro lado. Eso vale menos torsión por n. Y este otro también ya sé. Es el primero que hemos hecho, ¿vale? K veces n. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente ver cuánto vale n por t. N por t vale menos b. N por t vale menos b. Con este menos que tengo se vuelve positivo. Por lo tanto, tendré la torsión por el vector binormal. Y luego acá tengo b por n. B por n es menos t. Entonces, menos la curvatura por la torsión. Y ya tengo las tres derivadas que quería. Y estas tres derivadas, que son llamadas fórmulas de Frenet-Serret, son dos personas diferentes. Uno era Frenet y otro era Serret, que más o menos en la misma época han encontrado, uno un poquito más antes que el otro, pero ambos por su cuenta han desarrollado estas fórmulas. Por eso se llaman fórmulas de Frenet-Serret, más o menos por el siglo XIX. Son ecuaciones diferenciales vectoriales. Son ecuaciones diferenciales vectoriales. Y lo bueno de estas fórmulas es que en las tres aparecen las propiedades intrínsecas de las curvas. La curvatura, que es la medida de cómo la trayectoria se desprende de su vector tangente, y la torsión, que es la medida del alabeo de la curva, el bending y el twisting. Como sabemos matrices, yo lo puedo llevar a su forma matricial a esta representación, lo podemos llevar a su forma matricial. Y esta derivada lo puedo representar así, de una manera más compacta. Estoy derivando respecto del arco el vector tangente, eso quiere decir. O estoy derivando respecto del arco el vector normal, que será el segundo. Y estoy derivando respecto del arco el vector binormal, que será el tercero. Y a la curvatura los vamos a poner, y a la torsión los vamos a poner dentro de una matriz, de tal forma que con el producto conformante de las matrices yo pueda reproducir esto, esto y esto. Fíjense que esto es bien interesante, ¿no? Cuando uno lo ve así, para mí es más interesante la teoría que la práctica, lamentablemente para ustedes, para muchos de ustedes que les gusta más hacer ejercicios. Estoy expresando este vector, porque es un vector, este vector que es un vector y este otro que es un vector, estoy expresando esos tres vectores como combinación lineal ya no de la base canónica, sino de la base TNB. Porque este vector para mí, como una n-upla ordenada o como una matriz columna, mejor fila, como una matriz fila, para mí va a ser 0,
de componente en la dirección de t, n de componente en la dirección perdón, k. Ustedes me van a odiar. K es la componente en la dirección de n y 0 es la componente en la dirección del vector binormal. Este otro vector lo voy a expresar como un vector matriz fila, menos k. Es la componente en la dirección del vector tangente unitario. No tiene componente en la dirección del vector normal y tiene componente en la dirección del vector binormal y esa componente se llama el twisting, ¿no? La torsión. Y este otro será otro vector matriz fila, no tiene componente en la dirección del vector tangente, su componente es menos tau en la dirección del vector normal y su componente es 0 en la dirección del vector binormal. Son tres vectores, pero estos tres vectores, este y este, están expresados en base TNB. Le hemos hecho un cambio de base a esos vectores. No están en base canónica, están en base TNB. Y ahora, si esta matriz los apilo, este pongo arriba, este pongo al medio y este pongo abajo, yo puedo construir un sistema multilineal más grande, una matriz de 3×3, donde la primera fila es la derivada de t respecto de s, la segunda fila es la derivada de n respecto de s, y la tercera fila de esta matriz es la derivada de b respecto del arco. Y esa es la forma matricial de las fórmulas de Frenet-Serret. En general, jóvenes, se llaman fórmulas de Frenet-Serret a la derivada respecto del arco de los vectores t, n y b, pero también se llaman fórmulas de Frenet-Serret cuando yo derivo el vector tangente, el vector normal y el vector binormal en términos del arco o en términos del tiempo. En ambos casos son las fórmulas de Frenet-Serret. Acá lo único que he hecho es deducir las fórmulas de Frenet-Serret para el arco, pero puedo tener también fórmulas de Frenet-Serret para el tiempo. Y tendré otros vectores en base canónica. Que serán diferentes a estos que he puesto acá, ¿no? No tan diferentes, solo cambian con un tema. Estos términos, esta matriz se escala. Esta matriz hay que escalarla. La dilato, esta matriz, cuando hallo para el tiempo las fórmulas de Frenet-Serret. Y esa dilatación es equivalente a la velocidad. Cuando yo multiplico a esta matriz por la velocidad, que es por el módulo de la velocidad en realidad, por la rapidez, cuando yo multiplico a esta matriz por la rapidez, tengo las fórmulas de Frenet-Serret en términos del tiempo. ¿De acuerdo? Que eso creo que no lo he puesto en el documento, pero se los estoy diciendo en clases, ¿no? Por eso es bueno venir a clase, porque a veces no todo coloco en este documento y no hay todo en los libros. Como por ejemplo está ahí, que no está acá. Con la curvatura y con la torsión, queridos jóvenes, puedo definir otros elementos geométricos de la curva. Y esos elementos geométricos son la curvatura, el radio de curvatura, mejor dicho, y el radio de torsión. Y no son más que los recíprocos, los inversos. El inverso de la curvatura es el radio de curvatura y el inverso de la torsión es el radio de torsión. Es más fácil de entender el radio de curvatura. Es más fácil de entender. Porque el radio de curvatura, jóvenes, es el radio de la circunferencia que yo puedo trazar en un determinado punto, digamos acá, digamos ahí, y cuyo radio es 1 sobre K. 1 sobre la curvatura. Ese es su radio. Puedo encontrar la ecuación de esta circunferencia, se llama circunferencia osculadora o circunferencia osculatriz. Sí, se puede hallar, se puede hallar. Y puedo hallar también el centro de la circunferencia osculadora, haciendo simplemente cálculo 2, geometría analítica del espacio. Como tengo el vector curvatura y tengo este punto, yo puedo encontrar este otro punto que está sobre esta recta a una distancia 1 sobre K. Puedo hallar fácilmente este puntito y con eso ya tengo el centro de la circunferencia osculadora y ya tengo su radio de curvatura. Si quisiese hacer algo más,
tal vez podría hallar la circunferencia como la intersección de un cilindro con este plano. Y este plano, no se olviden que es el plano osculador. La circunferencia osculatriz está en el plano osculador. ¿De acuerdo? Y acá tenía un video, pero que parece que les voy a mostrar, que esperemos de que sí funcione. Lo tenía incorporado en el documento y esperemos de que funcione. No, parece que he perdido la vinculación del documento. Sí, no está dando. A ver, si me esperan 5 segundos, a ver si lo puedo arreglar. Espérenme un cachito. Voy a dejar de compartir para buscarlo en mi computadora, en mi máquina, que creo que tenía eso. Vamos a ver. Qué pena, no lo encuentro. ¿Dónde lo tenía eso? Para que vean esto de la circunferencia osculadora. This is the interactive figure, the osculating circle. The figure presents us with a curve that parameterized. Espérenme un cachito. Creo que es este, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo compartir. Lo voy a compartir desde acá. Desde mi pantalla lo voy a compartir, ¿de acuerdo? ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Deben estar viendo ahí un faro y demás cosas, ¿no? Esa es mi pantalla, ese es mi tapiz. Lo voy a compartir al video. ¿Están viendo la imagen que ha aparecido? Sí, Inge. Ya, perfecto. Fíjense, la curva es esta, la curva azul. Y la circunferencia osculadora es esta, la verde. Este es un punto cualquiera de la curva, es un punto cualquiera de la curva. Y este es el centro de la circunferencia osculadora. Ahora vamos a ver qué nos dice este video. Fíjense, la curva va cambiando y la circunferencia osculadora también va a ir cambiando porque es la curva que mejor se acerca. En algún momento se hace tan grande cuando es una recta. Fíjense, lo que nos está diciendo acá es de, en función de la forma de la curva, la circunferencia osculadora va a cambiar. Si yo jalo, dice, la forma de la curva o le cambio la forma de la curva, en este puntito la circunferencia osculadora va a ser diferente. Pero la circunferencia osculadora tiene como radio siempre 1 sobre la curvatura. Es decir, tengo que averiguar la curvatura de la curva azul en este punto y su recíproco, su inverso, es el radio de la curvatura. Y seguramente nos va a mostrar, está en inglés lamentablemente, pero seguramente nos va a mostrar cómo va a ir cambiando la dimensión o el tamaño de la circunferencia osculadora en función de la forma que tiene la curva. Y fíjense que la circunferencia osculadora siempre está abrazada por la curva, ¿no? Porque el vector normal siempre apunta donde vira la función. Veamos. Está hablando del vector tangente a la curva. Fíjense. Está hablando del vector tangente que dice que es la mejor aproximación a la curva. Fíjense, el vector tangente y el vector normal está acá. Vector tangente, vector normal. Y la circunferencia osculadora, fíjense cómo va cambiando el tamaño, su radio también va cambiando. Cuando yo tengo una trayectoria casi rectilínea, se hace muy grande la circunferencia osculadora, ¿no? Tiende a infinito. Pero si la curvatura es más cerrada, la circunferencia osculadora se hace más pequeña.
T es el vector tangente unitario, dice. Y el vector tangente unitario también es tangente a la circunferencia osculadora. Fíjense cómo va cambiando de tamaño, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Lo que representa la circunferencia osculadora. Esto lo voy a cerrar. Eso lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar en realidad esta ventana. Ay, así. Y vamos a volver a nuestro documento. Vamos a dejar de compartir ese pequeño video que espero sea clarificante, digamos. Eso es lo que tenía acá, pero se desvinculó. Y con eso damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Enfrenten su destino, dice, así que hay que estudiar en ese icono que tengo ahí. Ok, muchachos, con eso damos por concluida la clase del día de hoy. Y nos vemos el día martes, la siguiente semana, donde vamos a seguir viendo este tema de las curvas y de la diferenciación vectorial, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Las curvas en el plano o en el espacio, y luego veremos las superficies y finalmente los invariantes vectoriales. ¿Alguna duda antes de que me vaya, jóvenes?